Hola, Hola, ¿cómo mucho están? gusto. Es bueno volver a verlo. ¿Qué pasó ahí, Lucio? Habla. Perdón. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenido otra vez al podcast Lucio Luciano, también conocido como el Aren de Lucio, claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las lenguas españolas, cosas gramaticales de español. Perdón, ya me confundí. Aquí Perdónenme, perdón de Dios. Otra vez, perdón. Bienvenidos al podcast llamado Lucio Luciano y el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje español, las categorías gramaticales, reglas de acentuación, tipos de lectura, tipos de texto y elementos de la comunicación. Bueno, para empezar, vamos con mi primer profesional, el máster de todos los máster, y va a hablar sobre el tema funciones del lenguaje. Axel, mi buen amigo Axel, ¿estás por ahí? Claro que sí, Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dándolo todo en el podcast, claro que sí. Ok, Bueno, hábleme sobre las funciones del lenguaje, por favor. Dígame, ¿qué son? ¿Qué es? pues en tal, las funciones del lenguaje, pues hacen este tipo de referencia a los distintos objetivos de la comunicación, es decir, como la intención que tiene el emisor al construir una frase. Eh, y también se trata de los diferentes propósitos con los que utilizamos el lenguaje en nuestro día a día, ¿no? Por lo general, pues existen seis de estas y pues la primera se podría decir que es la función apelativa o también llamada conativa. Y pues esta función básicamente, ¿en qué crees que consista? ¿A qué te hace Ah, el nombre? yo la verdad reprobé kinder y falté ese día a clases, así que no sé nada, pero no estoy solo, estoy con unos amigos que saben acerca de estos temas, así que voy a hablarles a ver qué dicen. Por favor, compañeros, ¿saben qué son las funciones del lenguaje? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿O saben qué es Bueno, la función referencial que acaban de preguntar? no, bueno, todavía no he hablado de la función referencial porque esa es otra por lo que yo tengo Ah, entendido. perdón, es que no, no, oye, Pero no importa, vamos a hablar. Entonces, de la función del lenguaje que nos dice nuestro compañero que es la apelativa o conativa. Bueno, yo pienso que se puede dar cierta idea a uno porque pues el nombre apelativa, ¿no? Apelar a algo, e intentar llamar la atención de algo, ¿no? Y pues nada más me gustaría agregar el comentario de que resulta interesante saber que estas funciones las tiene todo tipo de mensaje que son parte inherente de estas y que pues se utilizan en el día cotidiano. Y pues nada más que agregar. ok, muchas gracias, amigo mío. Bueno, puede continuar, Axel. Ok, pues sumando información a la respuesta de Lucio, pues Eh, esta función pues sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, ¿no? Y acción o reacción de parte de su receptor, con el cual está hablando. Y pues puede tratarse de una pregunta o una orden. Y pues también podemos conocerlo en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o en la propaganda política. Uno de estos ejemplos llamativos pues son uno de los partidos políticos que su dilema es vota verde. Una pregunta que se podría decir, ¿hiciste la comida? Y pues esos serían unos de los dos ejemplos característicos que les traje hoy. Y pues la segunda función que traigo para ustedes es la función referencial, representativa o informativa. Una vez más, pues le pido a uno de mis compañeros a ver si tiene conocimiento alguno de, pues, a qué se refiere esta función. Creo que empezamos otra vez mal. Pues yo la verdad no sé mucho del tema. O sea, si tú me hablas de referencial, sería algo difícil poder decirte nada más algo en base a eso. Pero creo que mencionaste algo de informativa. O sea, solo si fuera por eso, yo me doy la idea de que es algo relacionado a la información. Aunque realmente es muy ambiguo decir algo así, porque como tú mismo lo dijiste, o sea, todo mensaje tiene una función, así que no sé, nada más podría decir que es algo relacionado tal vez a la transmisión de mensajes, algo de información porque pues dices tú que es función referencial e informativa, si escuché bien, algo así me parece. La verdad no Sí, sé. pues coincido contigo y pues es exactamente lo que dices. Y este es el tipo de función que se caracteriza por tener contextos informativos o de los discursos científicos o divulgativos que están enfocados a transmitir pues el conocimiento. Uno de estos ejemplos pueden ser otra vez llueve, el fuego es producto de una combustión o el teléfono no sirve.
también les traigo otra función, la cual sería la tercera, y pues esta Ajá, función es emotiva, expresiva o sintomática. ok. Esta función, pues, está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos del interlocutor que lo está diciendo. Y pues un ejemplo de estos puede ser qué bien me siento hoy o qué triste me siento hoy, cualquiera de los dos. Te quiero mucho o estoy muy decepcionado de ti. Ok, para interrumpir, tengo una pregunta. Entonces, si estoy en lo correcto, si digo lo siguiente, sería una función emotiva. Yo te amo, Lucio. Esa es una función emotiva. Bueno, o Pues sea, sí, pero yo iba a decirles aquí como agregar, si bien, como dice Axel, esas dos oraciones que nos dio como ejemplos pueden funcionar como parte de la función emotiva, bueno, yo quería yo quiero pensar y creer y mencionar que la poesía en sí puede jugar este papel, porque pues yo diría que esta función emotiva se encuentra principalmente en textos literarios, háblese de novelas, de cuentos, de poemas, de, no sé, no, odas, tipo, ese tipo de textos. Y si bien como lo tuyo que yo te amo utiliza una función emotiva, yo creo que hay Ok. maneras todavía más poéticas en un lenguaje literario hablando, todavía más poéticas de decir esa frase, ¿sabes? Haciendo uso de la metáfora, del A hipérbole ver, y otros entonces, recursos. ok, tú me estás diciendo eso, así que dime cómo hacerla sonar más bonita, más padre lo que te acabo de decir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Pues la lo cambiaría? verdad, es algo fortuito lo que me pides, es algo inopinado, no sabría cómo responder eso. O sea, lo único que se me ocurre es como, no sé, mi corazón al ver tus dulces ojos como luceros palpita y palpita como la crin de un caballo al viento. O sea, como que Ah, tú me produces un latir tan profundo, simplemente el ver pues, tu rostro. perdón por Así, interrumpirte, Lucio, pero yo creo que sí, ya sé cómo le podría responder a ajá, Giovanni. Ah, claro, Y pues claro. sería que cuando hables tu palabra emotiva, pues Ajá. que salga del corazón, por así decirlo, que siempre le des emoción a esa oración, Ok, ok. pues usando correctamente los signos de admiración o interrogación, y pues así. Bueno, hablando de eso, ese es un tema más adelante que vamos a ver, pero dejando eso de lado, continúa, Axel, perdón por la interrupción. ¿Y cómo sabríamos que cuál diferente tipo de texto es? Pero, bueno, a ver, no importa, no importa. Vamos a hacer esto más dinámico. Entonces, este es un ensayo, ya yo sé. quisiera invitar a un compañero aquí si sabe algo de los tipos de textos, para poder diferenciar cuáles son los tipos de textos, para ir hilando y hilvanando las ideas y que esto pueda tener Pues cierta yo coherencia. salgo de un poco de ese tema. A ver si, dinos, José Eduardo. Bueno, al menos, bueno, los tipos de sexo son, bueno, hay tres tipos de ellos. Ustedes saben cuáles son, ¿no? No, espera, yo no. según hay más tipo de textos, son como 12 según yo. En No, Sí, realidad, yo solo conozco tres. en realidad son 12. Bueno, en realidad son 15. Es el texto narrativo, el texto descriptivo o texto argumentativo, texto expositivo, texto instructivo, texto normativo, texto informativo, texto persuasivo, texto científico, texto publicitario, texto humanicida, que creo que es algo así, texto o líricos, texto dramático, texto dirigido unimodales, texto dirigido multimodales. Sí, son muchos textos, lo Nada sé. más me sabía yo Bueno, tres, pero no Pero, estoy de los más es que, a ver, importantes. no te espérate, preocupes. Ajá, a ver. para Cállate. interrumpir algo, en primer lugar, creo que no debemos de hacer correcciones porque creo que suena muy feo, ¿no? Así que no hay que hacer A ver, correcciones. Giovanni. Sí, no, no hay problema, pues parece que sabe. No, aquí estamos hablando, Sí, pues tranquilo. A ver, vamos a dinos, hablar José Eduardo, nomás. Entonces, ¿cuáles gracias eran, por el José dato Eduardo? curioso, pues yo te iba a decir las tres más importantes. ¿Cuáles Obviamente hay son? Las más. más importantes, así todo cambia. A ver, dígame, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, son tres. El científico, el periodística y literarios. Y bueno, ¿qué es cada cosa? Bueno, el científico, pues, cuando una persona realiza una investigación científica con la ciencia y eso. Y pues, si van a preguntar, pues, ¿qué características lleva esto? Sería como, es metódico, verificable, sistemático, unificado y ordenal. ¿Y cómo podemos dividir esto? Esto se puede dividir a través de título, autores, resumen e introducción. Ok, entonces, por lo que entendí, el texto científico es
todo lo relacionado a la ciencia. Por ejemplo, yo busco dióxido de carbono y me sale un texto. Entonces, ese texto será catalogado como texto científico, por lo que entendí, Exacto, ¿no? Ok, sí. ok, ok. El Mi, periodístico, ok, habla tú. ¿Le puedo preguntar algo, joven? Que Sí. mi duda es que el científico y el periodístico se pueden comparar. ¿Cuáles son sus diferencias más notables para saber cuál es cuál? Bueno, primero, otra vez veamos, el científico, pues tiene que ver con la ciencia, ¿no? Pero el periodístico son las personas que publican información en medios de prensa e internet. Es como decir, yo te publico una noticia, pero si también puede haber esto ahí como algo científico también contaría. Entonces se llama periodístico porque te lo está contando, te lo está diciendo. Porque un científico, tú puedes buscar en internet, no sé, carbono 14, te aparece un texto científico, pero buscas, no sé, periodista habla sobre carbono 14. Esto ya es un texto periodístico. Y también las características que puede llevar esto sería, hace periodismo como objetivo, autodidactático, apasionado a lo que ve la verdad. Y también hay muchos tipos de este tipo periodística. Periodismo escrito, periodismo radiofónico y periodismo audiovisual. Y la Ok. tercera, que yo es la que menos veo que se ocupa ahorita, que es la literal. Que son aquellos que se adecuan en géneros narrativos, poesía o entre muchas más, donde funciona esta estática del lenguaje. Ok, bueno, nada más me gustaría agregar que como comentas, nada más aquí para responder a la pregunta, por lo que yo logré entender y comprender, es que podemos corregir que la diferencia entre un texto científico y un texto literario, creo que decían que era periodístico, si no me equivoco, es que como bien dices, uno habla de ciertos temas de ciencia, pero el periodístico me gustaría agregar que casi siempre habla de temas de actualidad y que resultan polémicos en la sociedad, pues tienen cierta importancia y ambivalencia. Y nada Sí, más también para mayormente es mencionar, así, Lucio, pero ajá. nunca quieres captar que también puede pasar esos temas de que tú dices en el científico, pero así como dices, normalmente es algo actual. Sí, y también nada más por comentando porque Santiago mencionó como 15 tipos de textos al inicio. Bueno, yo por lo que logré escuchar, creo que mencionó el texto lírico, narrativo y dramático, pero si yo estoy en lo correcto, estos tres tipos de textos entrarían en el texto literario. Así que si bien Santiago abarca muchos tipos de textos, estos más bien son subdivisiones de los tres principales que nos mencionaste, que son el Mm, periodístico, literario y el científico. sí, Bueno, entonces, ok. Sí, Sí, entonces movámonos con otro tema. Ah, los, sí, Santiago. los 15 tipos de texto que mencioné son los 15 tipos de textos más importantes y todos que son subtemas. Esos son subtemas de los tres más importantes y esos son los subtemas más importantes. Ok, ok, Suena ok. un poco Ok, redundante, pero sí es así. entonces, Ok. a continuación mencionaremos otro tema que sería por nuestro profesional llamado Lucio Gallego Cordero Montoya, que nos va a hablar sobre las categorías gramaticales. Lucio, ¿estás por ahí, Lucio? Sí, Lucio, claro. Bueno, claro que sí. sí, sí, A sí. ver, Claro, sí dígame, se ¿qué son escucha. las categorías gramaticales, Lucio? Yo reprobé kinder, así que dígame, ¿qué son? ¿Se comen? ¿Qué, Bueno, qué? ya, bueno, de cierta manera metafórica tal vez, pero no ahondaremos en eso. Así que, pues bien, es importante recalcar que el español pues es una lengua riquísima en palabras, con un vocabulario y léxico realmente diverso y amplio. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que diferente a cada una de las palabras que existen en la lengua española y realmente en otros tipos también de idiomas y lenguas y dialectos, existen varios grupos y divisiones de las palabras. Estas reciben el nombre de categorías gramaticales. Quisiera preguntarle a alguien de ustedes si sabe cuáles son las categorías gramaticales o me pudiera mencionar algunas cuantas. Yo le A puedo ver, mencionar algunas categorías gramaticales que serían el sustantivo, el adjetivo, el verbo, entre todos. Por ejemplo, un sustantivo podría ser la mariposa o los dados. sí, Y en un adverbio podría ser mucho, bien, y sí, no. Y en un verbo bueno, podría ser hablar, saltar y todos ellos. bueno, nada más en la corrección de adverbios me parece que sí, no son adverbios, me bastaría ahondar, pero por lo demás, todo está en lo correcto. También no sé si alguien más de aquí conozca otro tipo de categoría gramatical y si no, que me pueda explicar alguna categoría gramatical, como dijo, son los pronombres, adjetivos, adverbios y estos que Creo existen. que sí, ¿Alguien sí conoce?
Ajá, a ver. Bueno, yo según un adjetivo es aquella palabra que describe alguna acción, alguna persona o algún objeto. Por ejemplo, Lucio es bueno. Yo según bueno sería el adjetivo. Sí, en No es cierta bueno, manera. obviamente. Ujú, claro, sí, de hecho eso es correcto. Nada más para aquí hablar y evitar tecnicismos, porque realmente no queremos abrumar a nuestro oyente con tecnicismos y palabras muy complejas que realmente carecen de significado. De una manera sencilla, como dice nuestro compañero, un adjetivo es cualquier palabra que sirva para dar información de lo que se está hablando con anterioridad. Es decir, si estamos hablando de un perro, de un animal, de una persona, describir y dar información de cómo es este objeto. Obviamente, ya hablando de una manera más técnica, se puede decir que tiene morfemas y lexemas de género y de número. Esto para saber si estamos hablando de algo singular, plural, masculino o femenino. Ya háblese de, no sé, de un adjetivo, por ejemplo, hermoso, hermosos, hermosas, hermosa. Cada una es distinta porque una es Uy, singular, femenino o otras. No sé si alguien tenga alguna otra categoría que conozca, nada más para hablar a grandes rasgos de ella. ¿Alguna otra? Están los pronombres, los adverbios y demás. No se También escucha. hay otros no tan conocidos como las conjugaciones y interjección, creo que se llaman, y determinantes, que también son partes, pero no son tan conocidas como las antes mencionadas. Bueno, o sea, bueno, nada más para no abrumar a esto y no ser tan largo. Sí, efectivamente. Bueno, no son conjugaciones, porque conjugaciones ya serían más como parte de desinencias, que son, entran en la parte del verbo, pero sí están las interjecciones y las conjunciones, que son las que mencionas. ¿Para qué sirven? No vamos a ahondar en las interjecciones, pero las conjunciones sí. Las conjunciones, en pocas palabras, de manera rápida, son los nexos. ¿Alguien sabe qué es un nexo? Sí, no. es cuando Nada más, sí, no. pones más información, bueno, lo conectas con otra información que hay. Ya, por Sí, ahí. sí, por ahí va la idea. Un nexo es una palabra que te sirve para hilvanar varias ideas, frases o palabras. Por ejemplo, si yo les dijera que, por ejemplo, bueno, muchos de ustedes conocerán ciertas conjunciones como y, pero, o, también, o bien, para, entre otro tipo. Y también están entre otro tipo las preposiciones y los determinantes. No sé si alguien conociera un poco de estos, sino nada más para irnos de una manera un poco más veloz, les diré unas cuantas de información de estos. Si no, pues no hay problema. Entonces, creo que ya está bien claro lo que es un adjetivo y lo que es una conjunción. ¿Alguien sabe cuáles son los pronombres? ¿Nos pudiera decir algunos cuantos? Que creo que también es importante mencionarlos. Ah, bueno, o un pronombre, si estoy en lo correcto, existen diferentes, como el pronombre personal, pero bueno, no voy a recalcar específicamente, pero un ejemplo de un pronombre singular de un sujeto es yo, o de dos personas podría ser tú, pero también existen otros directos como me, te o las. Sí, sí, todos esos efectivamente son pronombres. Y nada más para no abrumar de manera rápida ya, nada más para cerrar esto de manera más clara. Las categorías gramaticales son las palabras que conforman al español y demás idiomas. Como mencionamos, entre ellas se encuentra el sustantivo, que también se divide en diferentes como los propios, los concretos, los abstractos, los individuales, que son para nombrar todas las realidades. Los pronombres, que se dividen en personales, se dividen en posesivos, demostrativos, indefinidos, entre otros. Los adjetivos, que son para describir un objeto anteriormente mencionado. El verbo, que pues es acompañado por desinencias y sirve para describir una realidad o una acción que se está haciendo, se hizo o se hará. También están los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y los determinantes, que entre ellos se encuentran los artículos. Y prácticamente eso sería todo respecto a categorías gramaticales. No sé si Bueno, alguien Lucio, aquí tenga algún comentario o duda, ¿no? creo que no, ¿No? Lucio, así que muchas gracias por tu explicación, compañero Lucio. Bueno, pues a continuación vamos a Ajá. pasar con con otro tema muy interesante.
que está a cargo de un profesional llamado Santiago Vallejo Calderón. Santiago Vallejo Calderón, ¿te encuentras ahí, Santiago? Hola, mucho gusto. Oye, mucho gusto. Bueno, explíquenos, ¿qué son las reglas de acentuación? Bueno, ¿Cómo es? ¿Cómo son? las reglas de acentuación usualmente se utilizan para que una palabra suene correctamente. Usualmente, actualmente, se podría decir que no las usan correctamente. Eh, Todas las palabras me arriesgaría a decir que tienen acentuación, pero hay unas que se le marcan, pero en sí todas tendrían acentuación. La acentuación es para que suene correctamente la pronunciación y todo, y en la escritura. Ah, claro que sí, sí sé a qué te refieres, porque yo no sé casi nada acerca de la acentuación de las palabras. Yo cuando escribo un texto casi siempre nunca pongo acentuaciones, así que me gustaría que me explicaras cómo saber qué palabras le llevan a acentuación. Te Cuántas interrumpo palabras? rápido. ¿Cómo son? Te interrumpo rápido, nada más para agregar Creo algo. que sí. Nada más para agregar que sí, efectivamente, Santiago, yo por lo que tengo entendido, todas las palabras tienen una sílaba tónica. La cosa es el tipo de acento que tienen. Y si Sí. estás en lo correcto, prácticamente estás en el acento. Son dos acentos que existen, que son el prosódico y el ortográfico. Y nada más quería mencionar eso. Uno es el que se marca con la tilde y otro es el que no. Pero nada más que agregar. Bueno, donde se pondría el acento sería en agudas, se dividiría en agudas, llanas o esdrújulas. Donde se podría el acento o es donde, bueno, o donde perfectamente el diccionario lo mencione, donde la palabra lo requiera. Ah, ok, por lo que entendí, este, se dividen en tres, esdrújulas, agudas y esdrújulas, ¿no? Algo así era. Sí, está en lo correcto. Ok, entonces dime, ¿cómo sé qué palabra es de cada una? ¿Cuál es esdrújula? Dame un ejemplo O de esdrújula. más que nada es por la sílaba tónica. Por ejemplo, en las agudas, la sílaba tónica está en la primera posición. Por ejemplo, tiburón. Luego, en las llanas, la sílaba tónica está en la segunda posición. Por ejemplo, maleta. Y en las esdrújulas tónica en la tercera sílaba. Por ejemplo, sabana. Ok, ok. Ah, muy interesante este tema, al parecer, pero ¿qué- ¿cómo, cómo saber? Te estoy preguntando, ¿cómo saber cómo diferenciar cada uno de los acentos? Porque me estás diciendo, creo que sí, que dependiendo de dónde esté la sílaba se pone una acentuación, por lo que entendí, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo? ¿Importa mucho eso también? sí, Exacto. importa mucho porque la propia sílaba tónica es la que termina revelando, por ejemplo, donde suene más fuerte, por ejemplo, tiburón. Ahí sería. Donde suena ¿Y a más. fuerzas de esas palabras tienen que llevar acento? Mm, Como habíamos mencionado antes, algunas dependiendo del tipo de acento que tendría. Algunas llevarían y otras no, dependiendo del tipo de acento que usarían. Exacto, nada más. Ahí como digo, me vuelvo a mencionar para mi compañero José Eduardo. Las que, como digo, es el ortográfico y el prosódico. Unas se marcan y otras no se marcan. O sea, realmente sí son necesarias, José Eduardo, pero unas sí se van a marcar y otras no. Pero realmente es eso. Ok. Ok. No sé, realmente resulta muy interesante conocer todo este tipo de cuestiones y temas. No sé si alguien quiera decir algo más y agregar un poco más a esto, este isla de conocimiento que estamos construyendo. ¿Algún otro tema que resulte de interés o considere importante conocer? Ah, O cualquier cosa, duda. creo que sí, Lucio. Quería preguntarte algo, Lucio. Bueno, digo, Santiago, perdón. Sí, O también Lucio, tú, Lucio, a ajá. ver si me puedes responder. A ver, los dos, Entonces, tú pregúntalo abierto. ¿Cuál es tu pregunta? nada más por curiosidad, ¿Verdad? creo que no sé si todo el mundo lo hace, pero para saber si hay una palabra con acentuación, siempre hacemos lo de con las manos decir palabra, y ahí como ves dónde lleva el acento, eso cómo funciona o por qué sirve.
¿Por qué sirve el hecho de hacer eso? Bueno, claro No. que resulta, bueno, yo la verdad carezco, la verdad sería erróneo decir que yo sé eso totalmente, pero pues yo lo que puedo aportar yo, lo que considero yo, es que al dividir una palabra en sílabas, obviamente ya estamos hablando ya de ahí de hiatos, diptongos, adiptongos, pero de manera sencilla, nada más al dividir una palabra en sílabas, puedes tú percatarte en dónde está la sílaba tónica. Y esta si está, tiene un acento ortográfico, poder darte cuenta si es una palabra, o aunque no lo tenga ortográfico, si es una palabra esdrújula, aguda, grave o sobre esdrújula. No sé si alguien tenga o se conozca un poco más acerca de esto. Bueno, en dado caso que no, pues yo los invito a que por favor digan cualquier tema que no, que falte, Ah, no claro que sí, sé, cualquier Lucio. tema que Aún hay Así, otro tema de qué hablar. Otro tema de que debemos de hablar, ya que sabemos un poquito de las correcciones ortográficas y todas así. Una cosa de las más importantes de saber en la vida diaria es los tipos de lecturas. Pero para eso traje un profesional de Harvard, claro que sí, que se llama Cristian. Cristian, ¿estás por ahí, Cristian? sí, claro que sí. Mi buen Claro que compañero sí. Giovanni, Claro que sí, compañero. A ver, explíqueme claro que sí. cuáles son los tipos de lecturas que hay. Explíqueme, por favor. Pues está la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. Pues Ok, la lectura literal se constituye de la lectura predominante en el ámbito académico. La lectura ok, sí, inferencial se sí, constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. ok. Y la lectura Ajá. crítica es la lectura de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído. Ok, bueno, bueno, yo pienso, yo considero, no sé, mis compañeros, que realmente es sencillo poder comprender esto. No sé si alguien tenga alguna duda, pero yo invitaría, a mí me gustaría que para poder quedar más claro, se nos pudieran dar algunos ejemplos, o sea, entre todos aquí construir algunos tipos de ejemplos en base a los tipos de lectura. O bueno, claro que al menos que alguien tenga alguna duda, comentario o incertidumbre o algo que agregar, que lo mencione respecto a tipos de lectura, ¿no? Ok. Bueno, creo que habías mencionado un tipo de lectura que era el tipo de lectura crítica, ¿no, Cristian? ¿Sí? Así es. Entonces, nada más para ir cerrando, con lo que nos estás diciendo, ¿cómo podrías darnos un ejemplo de tipo de lectura crítica? Si nos podías decir. Pues un ejemplo de lectura crítica podría ser como, no sé, como una reseña de un restaurante, de un libro o de algo así, pues dándonos a Ok, entender claro. qué fue lo Ok. que le gustó a esa Y persona. sí, así es. Ajá. Entonces ahí estaríamos hablando de un tipo de lectura crítica. No sé si alguien de mis compañeros quiera decir algo o tenga alguna duda, ¿no? Aquí que nos acompañe Giovanni, Axel, a ti, José Eduardo, Ah, ¿no? yo pensé que tenía el micrófono abierto. Ah, no. No, no, no te Ah, escuchaba, no, pero sí pues dinos. estuve hablando como media hora solito, pa. No hay problema. Aprovecha el tiempo, que solo nos cuenta un par de minutos. Vamos, dinos. Ok. Pues a mí me faltó mencionar tipo de lenguaje. No sé Ok, si claro, me darían la empezamos. oportunidad Sí, 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 de... sí, sí, no hay problema. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, adelante. Ok, pues la que me faltó y pues la última, pues es la función metalingüística. Y pues básicamente, pues es la que ampliamos para referirnos a la propia lengua. Eh, También dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. No sé si entendiste esa frase, Lucy. Bueno, yo en mi caso sí. Pues, bueno, no es para presunción ni nada, pero bueno, yo por lo que entiendo de la función metalingüística, es la que mencionaste, es el simple hecho de, como dice su nombre, meta, ir más allá de lo, o sea, de la lengua, o sea, analizar lo que conlleva la lengua, es decir, su composición, sus etimologías, sus derivaciones, etcétera. Un ejemplo de esto podría ser un diccionario, supongo yo, un diccionario de la lengua española, podría ser ejemplo de esto. Sí.
Bueno, perdón Que, por interrumpir, ajá. pero ya estamos a punto de acabar. Nuestro tiempo de podcast está a punto de acabar. Muchísimas gracias. Tan rápido. Bueno, nada más antes de que acabe mi compañero, antes de que cierren, nada más de manera breve y sumaria, nada más pues es agradecer a todos nuestros oyentes por su prestar su atención, comprensión y tiempo, que es realmente valioso, e invitarlos e incentivarlos, que si bien tal vez la explicación no fue tan extensa y honda y profunda en estos temas, realmente se trata de dar una semblanza general de estos tipos de temas, ¿con qué? Con la finalidad de incentivar al oyente, de que se interese por este tipo de temas. Me parece que pues se logró el cometido y pues nada más que agregar. Agradecemos todo el tiempo que se nos brindó y muchas gracias de verdad.